Hola, hola, buenas noches. Les habla Doctor Patillas en este nuevo episodio del podcast. Hicimos un pequeño cambio en el nombre del podcast. De ahora en adelante se llamará El Consultorio del Doctor Patillas. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre el cine. Particularmente por las fechas en las que nos encontramos, vamos a hablar del cine de terror. Vamos a dar un poco de brevario cultural, un poquillo de información respecto al cine, del tema de horror. Bueno, empezando. A mucha gente le gusta mucho este tipo de cine, este estilo, pues esta categoría del cine, que es el terror, el miedo, el horror, que a muchas personas tal vez no les gusten, pero la mayoría de la gente ve películas de terror ya sea por gusto o por morbo, porque les interesa mucho, ¿no? O sea, les gusta asustarse o les gusta, no sé, el miedo en realidad. Bueno, entrando en materia, el cine de terror. Como definición, el cine de terror pues incluye lo que es un tema oscuro y perturbador que busca ocasionar miedo, suspenso, terror, disgusto en sus espectadores. Para eso es el cine del miedo. Simplemente para espantar a la raza. Y pues hay mucho tipo de subcategorías o subgéneros en el género del terror. Lo que estuve buscando yo para cultivarme un poco acerca del tema es que en un inicio el cine de terror abarcaba o abarca tres grandes rubros. Uno, el horror de la personalidad. En este primer tipo se encuentran lo que son todas las películas de monstruos de antaño. Y se unen a ellas las de los psicópatas o los asesinos seriales que abarcan este tipo de películas. Pues es la presencia de un ser maligno del origen que quieran, que mata, es violento, que incita a la brutalidad, al sadismo, y pues las historias se centran en eso, en la creación, la historia del ser espeluznante de este monstruo o de este psicópata, que puede ser un monstruo supernatural o un humano. Y se desenvuelve en la trama cómo este ser espeluznante avanza entre la historia, cómo se desenvuelve con la gente, su interacción con los demás y lo que hace con las demás personas, que es lo que crea el terror. Segundo, el horror del fin del mundo. Este siempre ha sido un tema que antes del año 2000 pues era algo que a mucha gente le preocupaba en realidad, el fin del mundo. Y a partir de este tema se creó que fueron las películas relacionadas con catástrofes o destrucción a gran escala, de destrucción masiva. Aquí en esta entra lo que es el terror con la ciencia ficción, donde se involucran las invasiones alienígenas,
o los desastres naturales, terremotos, huracanes, volcanes, pero con una pizca de horror. No la clásica película de acción de que se va a acabar el mundo y nos salva a Bruce Willis a todos. En este tipo de películas de desastres naturales, pues hablamos más bien de algo a gran escala que puede matar y matar gente, que vamos a irlo desenvolviendo mientras avanzamos en el podcast. Y en el tercero de los rubros iniciales de las películas de horror, encontramos el horror de lo demoníaco. ¿Y qué es esto? Pues simplemente todo lo relacionado con el horror del diablo. Así como se escucha, relacionado con el demonio. Que en unos inicios pues, se trataba de lo que fueron posesiones demoníacas, lo que es la hechicería, ritos satánicos, fantasmas, demonios, que conforme fueron avanzando en el tiempo, pues fueron creándose un poquito más de, ¿cuál es la palabra? Pues se pulió más lo que fue el género de lo demoníaco, que empezó a hacer muchas variantes. Bueno, así, nada más así, en cuanto al inicio. Segundo, tercero, 1, 2 y 3. El horror de la personalidad, el horror del fin del mundo y el horror de lo demoníaco. ¿Cuál fue la influencia del cine de terror? Pues principalmente el folclore o las creencias religiosas y las novelas de suspenso y terror. ¿De qué estamos hablando con el folclore y todo ese tipo de cosas? Las creencias religiosas, pues ahí nos vamos mucho con lo que es el terror hacia lo demoníaco, lo que tiene que ver con las posesiones, ese tipo de cosas, los espíritus y las entidades malignas, que siempre pues aquí podemos relacionarnos como bien sabemos con la película del Exorcista. ¿O qué otra película puede ser? La Profecía, donde aquí el principal protagonista pues, es el diablo, ya sea poseyendo el cuerpo de una muchacha o naciendo a través de un niño que va a acabar con el mundo. También, por ejemplo, los zombies, que es un tema muy utilizado en el cine de terror. Pues eso viene de lo que es las tribus haitianas, donde según ahí, por medio del vudú, se lograba la reanimación de un cadáver. Y esto era lo que era el zombie principalmente. En este caso, pues sabemos aquí que los zombies tienen muchos orígenes, pero uno de ellos es el vudú o la magia negra. Y ahorita pues, hablaremos un poco de ciertos temas, de ciertas películas relacionadas con cada uno de estos tipos, subtipos, géneros y subgéneros del cine de terror. Las novelas. Las novelas que tienen añales y que inspiraron el cine de terror, pues son las clásicas, ¿no? Frankenstein, la novela de Mary Shelley de 1818, la novela de Drácula de Bram Stoker de 1897, una novela gótica de terror de Robert Louis, Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Y otra novela similar, pues de ahí empiezan a salir las demás. En cuanto ya a lo que es el cine,
el cine de terror, vamos a hablar principalmente de quién fue el monstruo que fue la inspiración o la adaptación para que todos estos otros personajes llegaran a la pantalla grande. ¿Y quién creen que es? Yo creo que todos están pensando en el mismo y tienen razón. El principal monstruo, ente maligno, inspirado para el cine de terror en las novelas hacia las películas, fue el conde Drácula. Vlad Tepes el Empalador. La primera película que se hizo fue una adaptación de esta novela de Drácula. Fue una adaptación de 1922 llamada Nosferatu, que después tuvo una readaptación en 1979, que esta es una adaptación de la novela de Drácula, que en realidad pues fue algo que a muchos no les gustó y a muchos les encantó. Pero, ¿cuál fue la película que repuntó el cine de terror? Fue la adaptación de Drácula en 1931. Esta película fue realizada por Universal Studios y fue, digamos, la pionera de las películas de terror. Porque ¿quién mejor que un conde elegante chupasangre para darle vida al cine de terror? De ahí en más empezaron a salir pues más películas para repuntarse y reafirmarse en el cine de terror de los clásicos monstruos de antaño: Drácula, Frankenstein, la momia, el hombre lobo, el monstruo del pantano, etcétera, etcétera, etcétera. En lo personal, pues hay muchas adaptaciones de Drácula, inmensidad de esas películas. La adaptación de la película de donde Gary Oldman es Drácula, de Bram Stoker, esa película a mí se me hace chingona. Y de ahí en más empezaron a salir más y más películas, ¿va? Creo que hay una que se llama Drácula 2000, donde, spoiler alert, creo que Drácula es Judas Iscariote o algo así, pinche película mala, en mi opinión. Y comenzaron así avanzando las películas. Después de que las películas de terror basadas en los monstruos, no monstruos, empezaron en los años 40 con la primera película de terror que no está relacionada con estos monstruos de antaño, ¿eh? Los principales monstruos de las películas. Perdón. Esta película de 1942 se llamaba The Cat People. Fue dirigida por Jacques Tourneur y esto era una película donde una muchacha tiene una maldición que ella la siente y se enamora de un vato, tienen sus pedillos, después el vato se va, se enamora de otra morra y la protagonista resulta que tiene una maldición que se transforma en pantera y madrea a la gente. Entonces esta morra mata a su doctor, a sus rivales, y pues digamos que pues sí, es una película que para su época yo creo fue un hitazo. Y como ser de las primeras, pues, son de ese tipo de películas de culto que a muy pocas personas les gusta en realidad. Avanzando con el tiempo,
A partir de 1950 más o menos, empezaron a explotar el rubro de las películas del terror hacia lo desconocido. En 1950, una película llamada The Thing from Another World, o La cosa de otro mundo. Es una película donde básicamente pues, es un alien que se chinga a todos. Y en 1958, una película que se llama It, The Terror from Beyond Space. En esta otra película me acuerdo mucho que es una película que está ambientada en los años 70, donde aparentemente la Tierra ya había hecho un viaje a Marte. Y en esta película va una segunda expedición a Marte a ver qué pedo. Porque aparentemente los que fueron se murieron todos. Llegan allá y resulta que no, que había un güey que sobrevivió, que era el comandante. Y todo el mundo creía que el güey mató a su tripulación porque se volvió loco y quería todas sus provisiones y su agua y su comida y todo y se quedó solo. Pero el güey decía que no, lo que pasa es que hay un pinche marciano que nos está cargando el payaso a todos. Y pues no le creen, va y se regresa. Y en el camino aparece mi compita marciano, el asesino, y empieza a desmadrar a todo el mundo. Y resulta que es un marciano que es invulnerable a las balas, al fuego, a la radiación, a la electricidad, ¿no? Un desmadre. Hay películas que dices, ok, pero es catalogado como cine de terror. Después de esto, pues así como que variarse un poquito más. Y avanzó un poquito ya el terror hacia lo más humano. Se exploró ese ambiente. Y en 1960 se estrena Psycho, la adaptación de la novela de Robert Bloch, hecha por Alfred Hitchcock. Es una película que también es una película de culto. La clásica película que todo el mundo recuerda, la escena de la tipa en la regadera, donde se ve el cuchillo, la sombra atrás de la cortina y que suena la musiquita cuando van a matar a la tipa. Y aquí es donde empezamos a explorar las películas relacionadas con un psicópata o un sujeto que no está muy bien de su mente y mata gente, ¿va? También de Alfred Hitchcock, tenemos la película esta de Birds, pájaros, aves. Es una película de terror relacionada a los desastres naturales, al terror sobre la naturaleza y su rebelión. Que desde el punto de vista de la época, pues son películas, por así decir, artísticas, pero que dices, miedo, pues no dan. En 1968 se estrena El bebé de Rosemary, del director Roman Polanski, inspirada en la novela de Ira Levin, una película donde pues unas personas quieren el bebé de esta mujer Rosemary para sus rituales, porque aparentemente ese bebé es la reencarnación del diablo. En lo personal es una de las películas que más me gustan a mí, de ese tipo de terror. Al mismo tiempo, en 1968, aparece La Noche de los Muertos Vivientes, The Night of the Living Dead, una película en blanco y negro, donde aparecen los primeros zombies. Son zombies que fueron cadáveres que se reanimaron o volvieron a la vida por la radiación de una sonda espacial que regresó de Venus y se estrelló por ahí, cerca del cementerio.
Esta película también es de las primeras películas de horror que tiene un poquito de gore por la caracterización asquerosa de los zombies. Que si quieren verla, pues la neta está chida. Es una película de zombies, nada de lo acostumbrado a lo que vemos ahora. Son los clásicos zombies lentos que caminan y que en realidad te dan chance de correr, buscar algo y madrearlos, pero para su desgracia, pues en esa película pues casi se los cargan a todos. Vamos a ver. En los años 70 también se exploró el territorio del terror hacia la rebelión de la naturaleza o de lo natural. Un ejemplo es en 1970 la de Tiburón, Jaws, que pues en realidad así como que terror no es, pero pues sí se piensa como terror. Pero así que tú que digas, uy, qué miedo, un tiburón, pues no, pero pues para las personas que están en la película, pues sí, ¿no? Pinche miedo, un tiburón que come gente y es muy grande. ¿Y qué más? En 1974 se hizo la película de Terremoto, Earthquake, que es una película donde un terremoto masivo que desmadra California y se muere mucha gente. En 1979 se estrena Aliens. ¿Sí es en el 79? Bueno, Aliens. Que también al principio Aliens fue catalogada como cine de terror. Porque estamos hablando del terror hacia lo sobrenatural o desconocido, del espacio, donde regresan en una expedición en el espacio y se encuentran con que hay un octavo pasajero y que empieza a madrear gente. Entonces, este tipo de cosas, las tramas, la lentitud, el que maten a alguien, pues ya, puede transformarse en cine de terror. Más o menos ya hay por ahí de los finales de los 70s y en los 80s, que fue en su total apogeo, es cuando aparecen el subgénero del slasher o de los asesinos seriales. Estos que les encanta matar a uno y matar a otro y 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 a otro hasta que acaban con matan un chico de gente. En 1978 salió Halloween, una saga de películas que tiene 13 películas. Halloween 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta que lleguen hasta el 13. Hasta la actual, que es Halloween Ends. Ends, dirigida por Rob Zombie, que en lo particular, la manera en que hacen esas películas, la fotografía, los diálogos, todo eso a mí se me hace muy chingón. De hecho, Mike Myers es mi asesino serial favorito en películas slashers. Y pues ya sabemos, en ese tipo de rubro de películas sale Jason Voorhees, el de Friday the 13th o Viernes 13, que tiene 12 películas. Una de ellas con Jason en el espacio, que se llama Jason X. Y otra donde se pelea con Freddy Krueger, que es Freddy contra Jason. Hablando de Freddy, La pesadilla en la calle del infierno. Es una película, una saga de 7 películas. Y si le seguimos en el mismo género, estamos con Leatherface. Leatherface que tiene el de la masacre de Texas, Chainsaw Massacre, que tiene 10 películas y que aunque se le hizo mucho apogeo más bien en inicios de los 2000, las películas de Leatherface empezaron en 1974 y siguieron unas que otras hasta el año 2000 y del 2003 hacia ahora fue cuando se empezó a retomar otra vez la historia de Leatherface, el asesino de la masacre de Texas. Y ya más contemporáneo, más actual, pues es
Ghostface, el de las películas de Scream, que tiene 6 películas y creo que hay una serie que está entretenida. En los 80 también salió The Shining, un tipo de terror supernatural sobre entes malignos, posesiones, que se vuelve loca la raza, protagonizada por Jack Nicholson, actorazo. Y 1982, Poltergeist, una película sobre pues, los entes fantasmas, espíritus demoníacos que pueden estar en una casa y poseer las cosas a tu alrededor, la gente, los pensamientos, y que fue bastante famoso en su tiempo. A finales de los 80 salió una serie de películas que es de culto, que no mucha gente le gusta, pero que es necesario mencionar, que se llaman Hellraiser, donde sale mi compita que tiene los clavos en la cabeza, Pinhead, el líder de los cenobitas. Esta saga de películas tiene 11 películas, incluyendo el remake que se hizo este año. Y pues esta película, la primera, fue basada en la novela de Clive Barker, de Hellbound Heart. Y curiosamente este compita dirigió y ayudó con la primera película. Y después creo que vendió los derechos y nunca se imaginó que iba a ser un pinche fenómeno ese tipo de películas. Hellraiser yo creo que es de las primeras películas del cine de terror que pues, no entra en lo que es el slasher. Aunque los cenobitas matan raza. Aquí en estas películas, Pinhead y los cenobitas tienen una cajita. Que esta cajita es la entrada a la puerta hacia la dimensión donde viven ellos. Y lo que hacen ellos pues es robarle las almas a las personas que secuestran. Y se las roban mediante la tortura y el castigo. Y estas películas de Hellraiser yo creo que entran en lo que es el cine gore de terror. Incluyen mucho castigo físico, mucha sangre, mucho terror visual de las heridas, de la sangre, las tripas, el dolor, los gritos, etc. Entonces yo creo que está cabrón. Es una serie de películas que no a mucha gente le desagrada, pero que en realidad están interesantes. En los 90s empezaron otra vez pues con ciertas películas. Se retomó el género slasher con Scream y Ghostface, que fue parodiado en las películas de Scary Movie. ¿Se acuerdan del compita de la máscara? Que le contesta a Shorty, What's up? Ese güey. Y también aquí empezaron películas de la catástrofe como una que se llama The Happening o El fin de los tiempos, algo así creo que se llama, donde sale Mark Wahlberg en el 2007 creo que es. Una película de M. Night Shyamalan donde las plantas crean una especie de sustancia química que hace que los humanos se maten a sí mismos o entre ellos. Está entretenida. ¿Qué más? Lo que es el terror postmoderno, pues se crean las películas como Los Otros, que es un terror suspenso psicológico. 13 fantasmas. Sexto sentido. Veo gente muerta. ¿Se acuerdan? Y el proyecto de la bruja de Blair. Ya a partir del 2000 para acá, pues es la era de los remakes. Se empezaron a explotar el tema de los zombies. Y empezaron a salir películas y películas y películas de zombies. Como Dawn of the Dead, The Devil's Playground. ¿Cuál otra? 28 días.
luego 28 meses después. Resident Evil pues no cuenta como película de terror de zombies en cuanto a esto, porque es una película de acción terror, porque está basada en un videojuego. Y empezaron también después en los mediados de los 2000 a retomar las películas de posesiones y lo sobrenatural con actividad paranormal. Y la explotación del cine gore de terror con la saga de Saw, juego macabro que lo pusieron en México, y Hostal, que también es de ese tipo de películas. Del 2010 hacia acá no hay nada nuevo, así que digas, esto es diferente. Hasta la película esta que se llama Terrifier. En 2016 creo que salió la primera, donde sale el payaso Art, que es un asesino despiadado, que es un cagadero. No se las voy a contar, véanla, está bien cabrona. Y que en el 2022 se hizo la segunda parte, que aparentemente podría ser nominada al Oscar. Entonces, para los amantes del cine de terror, van a tener una película de terror brutal nominada al Oscar. Bueno, eso fue como una pequeña cronología del cine de terror. Entonces vamos a recapitular. Después de que lo que les conté de los tipos del horror, pues hay géneros y subgéneros. El género pues es el terror. Y los subgéneros empiezan con el horror o el terror original, que es lo que incluye a los monstruos, Drácula, Frankenstein, el hombre lobo, la momia, el monstruo del pantano. Y de ahí hay otro género que se llama el horror corporal y el horror de transformación. Ahí en este género entran películas como La Cosa y La Mosca, donde el ser humano, por algún conjuro o algún experimento químico, pues se transforma hacia un ser grotesco y espeluznante. Y luego está el terror folclórico de creencias, que hay una película que se llama The Wicker Man o El Hombre de Paja, de 1973, que se hizo un remake por Nicolas Cage, más actual, que en realidad pues sí es una película pedorrona, pero pues es del tema de ese tipo. Y luego otro subgénero es el found footage, o que encuentras un documental. La pionera de todas estas es el Holocausto Caníbal, donde se encuentran un video de una aldea, población, donde son caníbales y pues se comen a la gente y todo ese rollo. Entonces, aunque es found footage, también tiene gore porque tiene sus escenas grotescas y violentas. Y más nuevo pues es el proyecto de la bruja de Blair y actividad paranormal, donde se descubren todas las cosas paranormales mediante un video casero que se grabó, ¿no? Luego está el horror gótico, que incluye casi los mismos, ¿cómo se dice? Tiene los mismos elementos que el terror original, nomás pues, incluido el arte gótico, los picos, lo negro, las gárgolas, lo, ¿cómo se dice? Artístico, lo exquisito, lo estético, que en esta pues estamos catalogando mucho a la película de Drácula de Francis Ford Coppola, donde es 1992, donde sale Gary Oldman, la adaptación de Drácula. Y está el horror natural o de desastres naturales, plagas y desastres naturales masivos, invasión alienígena. Está el género slasher, que tuvo su mayor apogeo en los 80s, ya hablamos de ellos. Halloween, Viernes 13, pues ahí en la calle del infierno. Chucky, el muñeco diabólico, que también, aunque es un slasher, también tiene sus elementos de posesión
porque pues, de eso se trata. El horror supernatural o sobrenatural, y aquí casi siempre se incluye lo que es el horror demoníaco, posesiones, ritos satánicos, conjuros. Y aquí estamos hablando de la posesión de lo que sea, de un demonio a una persona, de un asesino demonio hacia un objeto inanimado, lo que es por ejemplo el muñeco Chucky, la muñeca Annabelle, el mono The Boy o The Child, no sé cómo se llama esa película. Y la posesión de las cosas como Poltergeist. Luego está el horror adolescente o teen horror, donde estamos hablando de pues, que los protagonistas son adolescentes en su mayoría. Y pues los temas son variados. La más reconocida yo creo que es Final Destination, creo que tiene 6 películas. El morro que puede ver cómo va a morir o van a morir los demás y se libra y es un cagadero. A mi hermana le gusta mucho esa película. Luego también está el cine de horror surrealista. Aquí una que es muy representativa se llama Donnie Darko. Es una película bastante pinche rara. Tiene mucho que ver con el surrealismo y en moverse en el tiempo, que es bastante rara. Luego está el terror psicológico, que en esta lo que más se busca es que el misterio y el suspenso incomoden al espectador. Aquí hay películas como Los Otros, de Babadook, El Juego de Gerald, que es una novela de Stephen King. Películas más nuevas como Mother, Get Out, La Ventana Secreta, donde sale Johnny Depp. Que son películas que en realidad lo que pasa es que el sufrimiento o el desenvolvimiento ¿cómo se llama? Del protagonista hacen que las demás personas tengamos ese estrés por lo que estamos viendo, por lo que va a pasar a continuación. La película de The Babadook, por ejemplo, pues no es así en realidad como que una película de terror por un ente real o un ser demoníaco ahí que nos esté acechando. Y sin embargo, la película a la vez dices, ay, güey, qué pedo. Creo que hay otra película que se llama así como terror psicológico, más o menos, que se llama Siniestro. Que la 1 está suave, la 2 está ya culerón. Y luego está el terror thriller, que es regularmente esto tiene mucho que ver con una investigación policíaca o de alguna persona allegada a alguna de las víctimas que se pone a investigar sobre el asesinato de alguien o sobre alguna situación extraña que ocurrió. En este caso, que podemos decir así como tal, pues la más conocida por la mayoría de la gente es en español El silencio de los inocentes, The Silence of the Lambs. La película con una actuación extraordinaria de Anthony Hopkins como el doctor Hannibal Lecter y Jodie Foster como la agente Clarice. Se buscan esclarecer crímenes hablando con este señor. Entonces esta película pues está basada en la serie de novelas del Dragón Rojo de Thomas Harris. Y la primera película que se adaptó de esta novela se llama Manhunter de 1986, pero no tuvo ese éxito como el que tuvo Anthony Hopkins como Hannibal Lecter en El silencio de los inocentes. Después de esta viene Hannibal, que es la segunda, Dragón Rojo, que es con la tercera, y luego la de Hannibal el comienzo o Hannibal Rising, que es como cuando era joven, que apenas está en la escuela de medicina o algo así,
y que muestran ahí su trauma, lo que pasó con su hermanita y unos sujetos, soldados que se la comen. Y últimamente, bueno, más bien en la actualidad está una serie que se llama Hannibal, donde el doctor Hannibal Lecter es un consultor, entre comillas, al FBI de ciertos asesinatos de alguien, sin que sospechen que pues, él es un asesino psicópata que se come a la gente. ¿Cómo se llama este güey? El actor. Se llama Mads Mikkelsen. Esta serie de Hannibal es una obra de arte. Es una chulada. En serio, son 3 temporadas, pero sí, serie está chingoncísima. Psicológicamente, visualmente, es otro pedo. Es una serie muy, muy buena. Y después nos vamos al género gore del cine de terror. Este cine de terror pues está caracterizado por la violencia física y la visualización de la violencia, donde se muestra mucho a la gente sufrir, cómo pues, los dañan, los mutilan, les cortan los brazos, les sacan las tripas, hay sangre a lo idiota, hay gritos a lo güey, hay mucha violencia, mucha brutalidad. En algunos casos hay hasta abuso o violación de las víctimas con su dosis de sangre y desagradable repulsión y así. Y también está uno que se llama, que es género splatter, que es como que de salpicar, de que hay sangre para todos lados. Que en este género pues ya se sale mucho del terror como tal, porque lo utilizan en varias películas de acción, como Kill Bill. O hay películas del mismo género que entran a la comedia con gore y splatter, como Evil Dead. Pero hablando del gore, están las películas como Saw, Hostal, la Casa de los Mil Cuerpos de Rob Zombie. Y otra película que es así pues así de gore, así visual, porque es impactante, es la película del Cien Pies Humano. El Cien Pies Humano. De un científico alemán, creo que es, que une a 3 personas del ano a la cara, a la boca. Así, como 100 pies. En la segunda son más y en la tercera creo que son un chingo. Pero pues ya, no está tan chido. O sea, no es de mi agrado. Aunque sí las vi. Entonces, estos son los tipos de subgéneros de terror. ¿Cuáles son los que les gustan a ustedes? Yo creo fervientemente que hay reglas que se deben seguir en las películas de terror. Y en el siguiente podcast hablaremos de eso. Probablemente tengamos algún invitado por aquí para hablar cuáles son nuestras películas favoritas, qué haríamos en caso de que nos encontráramos con un sujeto como Jason, o como Leatherface, o como Chucky, no sé, o qué harías en la situación de una película como Saw, que estuvieras encerrado, amarrado una pata y esas cosas. En lo particular, Drácula se me hace chingón. No soy muy fan del género de terror, pero a mucha gente le gusta. Y tampoco soy muy fan de la violencia gráfica. Yo sí la veo porque soy morboso como mucha gente. Y quiero ver Terrifier, la verdad. Estaba leyendo la reseña y dije, ay güey, pichis, brutalidad está muy culera. Hay que ver qué pedo. Pero bueno, probablemente tengamos un invitado o dos para hablar de estos temas. Y pues este fue el podcast de hoy.
del cine de terror. Les mando un saludo y que descansen.